En esta mañana verdaderamente quisiera que ustedes, todas las mamás, reciban mi más calurosa felicitaciones. Ser madre no es poca cosa, no es fácil, es complicada y difícil. Y criar a los hijos, mamá mía, un gran problema. Así que muchas felicidades. Sin embargo, me gustaría compartir con todos ustedes algo que en estos días me he recordado. Que en principio ustedes vieron que el tema de la prédica va a ser el problema o la lucha del cristiano. Parece insignificante. ¿Qué lucha? En estos días, hermanos, a modo de motivación, me gustaría que ustedes compartan conmigo lo que pensaba. Y pensaba que hace unos años atrás tuvimos una guerra con Inglaterra por las Malvinas y la hemos perdido. Las Malvinas siguen siendo, mejor dicho, estando, a pesar que las propiedades, los títulos, todo tenemos nosotros, pero los ingleses viven ahí. Pero recordaba cuál era la razón por la cual perdimos la guerra. Y una de las razones que yo me di cuenta es de que la diferencia de preparación que tenían los ejércitos. El ejército inglés era un ejército profesional. En cambio, los soldados nuestros eran adolescentes sin experiencia. No olviden, eran jóvenes que a los 18 años ingresaron al ejército y ellos fueron a pelear. No tenían experiencia ni formación militar. La segunda cosa por la que nosotros perdimos fue que el armamento de cada ejército. El ejército inglés tenía un armamento de última generación. Los soldados argentinos llevaban armamentos viejos, ya caducos. Y en tercer lugar, algo distintivo también fue la vestimenta. La vestimenta y también la alimentación. Los ingleses estaban bien alimentados y tenían una vestimenta acorde. Nuestros soldados no tenían ni vestimenta ni alimentación adecuada. Y les digo esto porque en realidad, cuando hablamos de lucha, de guerra, hay que tener en cuenta estos detalles. Y estas son las razones por las que se perdió la guerra con los ingleses. Ahora bien, curiosamente, la Biblia nos dice que todos nosotros tenemos una lucha contra el mal. Curiosamente, la Biblia nos dice que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, tenemos una lucha contra el mal. Es decir, que nosotros somos soldados de Jesús, somos colaboradores de Cristo. Por esa razón Dios nos ha preparado de una manera extraordinaria para que tengamos la victoria. Si somos sus soldados, si somos sus colaboradores. Porque no olviden que en algún momento los ángeles del cielo le preguntaron a Jesús qué iban a hacer ahora que ya Él estaba arriba. Y dice, ahí he dejado a 12. A Fabián, a Benjamín, a Isaac, y nombró 12. Ahí estaba Pedro, estaba Juan. Ellos van a continuar. Es decir, que nosotros, los seres humanos, somos la boca, los pies, el oído de Jesús. Estamos propagando el Evangelio. Pero la Biblia nos dice que nosotros tenemos una lucha contra el mal. Estimados hermanos, esta lucha del cristiano, Pablo la explicita magistralmente. Pablo dice que en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20, Pablo dice todo
todo cristiano libra una lucha contra el mal. Y debemos equiparnos con la armadura que Dios nos ha dado para que tengamos la victoria. Una de las razones por las que perdimos la guerra fue porque no estábamos apropiadamente preparados los soldados, no teníamos vestimenta ni tampoco alimento. Aunque ustedes no lo crean, nosotros como iglesia hemos colaborado con un aporte económico al ejército argentino. Yo fui al banco e hice un depósito. Queríamos ayudarlo. Pero no fue basta. El cristiano libra una lucha contra el mal. Y vamos a leer ahora Efesios capítulo 6, versículos 10 y 20. Pero no olviden, lo que pretendemos hacer es hacer hincapié que si tenemos una lucha, que no nos pase como en la lucha con los ingleses. Debemos cada uno armarnos, equiparnos con la armadura que Dios nos ha dado para que tengamos la victoria. Un error sería hacer oídos sordos. Dice acá la palabra de Dios lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Laura lo pone ahí en el transparente. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad todos la armadura de Dios para que podáis resistir al día malo y, habiendo acabado todo, estar firme. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podéis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, porque soy un embajador en cadena. Estaba preso Pablo. Por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable la palabra de Dios. Me parece interesantísimo este texto para que tengamos nosotros presente. Acá está. Esto es lo que Dios ha dejado para nosotros. Debemos tener presente que no tenemos una lucha cualquiera. El hombre de Dios tiene una lucha a veces difícil. Yo voy a volver a obligarlos a ustedes que miren el texto. Lo vamos a poner de nuevo, Laura. Y comenzamos con el versículo 11. En este versículo insiste Pablo a través del Espíritu Santo de Dios y dice: vestíos de la armadura de Dios. Hay que vestirse con la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. A veces nosotros es como que no tomamos conciencia de eso, pero la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente alrededor nuestro, buscando para devorarnos. No es un enemigo fácil. Esta lucha, hago esta digresión nada más para tratar de motivarlos en el fondo del asunto. Esta lucha la tenemos desde el huerto del Edén. El diablo lo ha engañado a Adán y a Eva con palabras dulces y suaves, como siempre. Vamos a leer el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. El versículo 13 dice, por lo tanto, tomad la armadura de Dios. Hagámonos de la armadura de Dios para poder resistir el día malo y habiendo acabado todos, estemos firmes. ¿Cuál es esa armadura de Dios? Fíjense ustedes en el versículo 14, está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad. El soldado de Jesús debe tener la verdad en sus labios. No debe haber engaño. Aunque ustedes, la mayoría del mundo dice, cuando más se miente, mejor. La Biblia nos enseña, una de las armaduras de Dios es la verdad. Y el otro dice, debemos vestirnos con la coraza de justicia. El hombre de Dios debe ser un hombre de verdad y de justicia. No hay términos medios. Además, el calzado que debe tener el soldado de Dios, dice el apresto, debe ser el apresto del Evangelio de la paz, dice el versículo 15. Debe estar calzado con esas buenas nuevas que ha enseñado Jesús. El versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Hermano, la fe es un escudo. Los dardos del diablo pueden chocar allí, ahí van a quedar. El escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Que nuestra confianza en Dios sea como el escudo que apaga las flechas encendidas del diablo. El versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación. La salvación que tenemos no es una cosa insignificante. Es como un casco que nos protege. Es tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, Pablo dice él conceptualmente que es como una espada de doble filo que parte hasta el alma y el corazón. Esa es la espada. Tomad esa espada. En síntesis, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He tratado de que ustedes se den cuenta que tenemos una armadura, tenemos un equipamiento. Además, siempre decimos que la palabra de Dios es nuestro alimento, debe ser nuestro alimento, naturalmente. Y a veces pensamos que estamos diciendo algo, tratando de magnificarlo. Sin embargo, todos sabemos que muchas veces hemos dejado que el diablo maneje nuestra vida. Inconscientemente o conscientemente. Pero luego hemos padecido y hemos llorado amargamente. Voy a leerles y contarles una historia un poco a veces increíble, pero que alguien la escribió como para mostrarnos que hay que tener cuidado. Ustedes saben que un señor tenía una casa hermosa y quería venderla. Entonces puso el aviso en el diario para que la compren. Entonces muchos fueron y uno al final se quedó que él la quería comprar. Conversó con el dueño y le dijo, yo quiero comprar la casa, y el dueño de casa hizo un precio muy acomodado. Entonces le dijo el dueño, pero mira, yo te la vendo, pero con una condición. Quiero poner un clavo en una de las habitaciones. Pensó el comprador, ¿qué importancia tiene un clavo que ponga este? Bueno, dice, ponelo. Entonces pasó el tiempo, la nueva familia se ubicó en la casa, vivían felices. Un día golpean la puerta y era el viejo dueño y dije, vengo a ver, amigos, permítanme, vengo a ver mi clavo. Bueno, pasó. Después al otro día también golpeó la puerta, dice,
vengo a ver mi clavo y colgar mi sombrero. Y las llegadas de esta persona eran tan frecuentes que luego incomodó enormemente a los dueños de casa. De tal suerte que ellos se enojaron y le dijeron, ¿pero por qué venís así? Y si ese fue el convenio, dijo el vendedor, yo les dije que quería poner un clavo en una de las habitaciones. Hermano, a veces así se mete el diablo en nuestra vida, sutilmente, y luego se apropia de nuestra casa. Y voy a leer luego la reflexión que esta persona hace, la que escribe, esta idea, digamos, de la casa que vendió con el clavo, porque dice, este es precisamente lo que hace, esto es lo que precisamente hace el diablo con nosotros. La casa es nuestro cuerpo, nuestra vida, pero el diablo nos engaña, se nos presenta como un ser inofensivo, sus palabras nos suenan agradables a nosotros, dulces, y en general permitimos que entre a nuestra vida. Lo hace de muchas maneras. A veces digo, los jóvenes, no es un hombre si no tomas este vino. Y a veces, al final, se vuelven alcohólicos. Todo se comienza con una copa. Y a veces muchas otras cosas se comienzan con pequeñas muestras. Y el diablo, cuando nos damos cuenta, el horror ya es muy tarde. El diablo domina nuestras vidas. El remedio para estos casos, para esta clase, lo dice la Biblia, lo dice Pablo. Miren, en la Biblia dice lo siguiente, lo voy a citar: ni deis lugar al diablo, no deis lugar al diablo. No es que nosotros, podemos conversar, total, esto que me dice, porque no es tan solo el alcohol, hay muchas otras cosas, pero la envidia, los celos, la arrogancia, la mentira, el engaño, todo eso son cosas que el diablo pone en nuestra vida. ¿Cómo me gustaría que reflexionemos y que nos demos cuenta de que en realidad tenemos una lucha y que debemos valorar la gran salvación? Dice, ¿cómo podemos nosotros tener por poca esta salvación tan grande que nos ha dado Dios? En segundo lugar, la segunda cosa que nos enseña Pablo sobre esta lucha contra el mal, esta lucha que tiene el cristiano: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Todo aquel que lucha, de todo se cuida. El Hijo de Dios debe ser un colaborador profesional. Debe ser un colaborador profesional de Jesucristo. Debe ser un soldado de Jesús. Y fíjense ustedes, Pablo nos ejemplifica esto en 1 Corintios, capítulo 9, versículos 22 al 27. Dice Pablo, para referirse a esto, lo siguiente, desde el 22. Él se puso como ejemplo. Yo, dice, me he hecho de todo. Con los ignorantes era un ignorante, con los sabios era un sabio. Yo me he hecho de todo para que algunos crean en Cristo como su Salvador. Hay que ser sabio, hay que ser profesional. Dice así: me hice débil con los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos se salve alguno. Esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él.
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no a la aventura, tampoco no golpeo al aire, golpeo serenamente donde tengo que golpear. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Si nosotros pensamos que todo aquel que lucha se abstiene, toda profesión necesita sacrificio, necesita disciplina. Ustedes piensen en un boxeador, es un hombre disciplinado. Si va a triunfar, él tiene una comida apropiada, una preparación física rigurosa, una preparación técnica y tiene un maestro, un profesional más experto que él que lo ayuda. Es necesaria esta preparación técnica. Y nosotros tenemos un maestro que es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nos está diciendo, de esta manera van a triunfar ustedes. Yo tengo un conocido, diría, que es Pablo Juárez. Este muchacho llegó a ser campeón en la maratón. Un joven que lo veía yo a lo largo de muchos años, corriendo por la ruta 159, que era por la cual yo transitaba para ir a la Escuela Normal de Simoca. De mañana, a oscuras horas de la mañana, él corría y corría y corría, se preparaba. Todos necesitamos una preparación, es necesario esa preparación, hay que ser soldado. Les voy a dar un ejemplo que nos podría ser útil y necesario para nosotros. Se cuenta que durante la guerra de la independencia de Estados Unidos, un hombre joven se acercó al general Washington y le dijo lo siguiente: mi general, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted está haciendo, no solo con la lucha que hace por la independencia, sino además toda esos principios básicos. Sueño con ellos. Washington le agradeció al muchacho y luego le preguntó lo siguiente: ¿en qué regimiento está usted? ¿Quién es su comandante? ¿Qué uniforme usa usted?, le dijo Washington. El muchacho contestó: oh, no, señor. Respondió el joven: no estoy en el ejército, soy un civil. A esto Washington le replicó: joven, si usted cree en mí, y no solo que cree en mí, como dice, también en la causa que defiendo, vaya, únase al ejército, vaya, póngase nuestro uniforme, busque un arma, venga y luche. Jesucristo nos presenta el mismo desafío. Él no está interesado en simpatizantes. Jesucristo está interesado en soldados con disciplina, que luchen por su causa. Es decir, interesante, porque si uno recuerda cuando Jesús llamó a sus discípulos, a esos hombres que iban a ser en el futuro, y los llamó, y a mucha gente llamó. En ese momento Jesús, esto está en Marcos 8, 34 y 35, pero les voy a decir directamente: si alguno, dice Jesús, le dijo ahí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga, y sígame. No es opcional.
La decisión es libre, pero piense que usted es mi soldado. Yo soy el general. En tercer lugar, Pablo nos dice lo siguiente: el que lucha como soldado de Jesús lo debe hacer legítimamente, honestamente, como un soldado, como alguien que procura presentarse a Dios aprobado. Miren, voy a repetir. El que lucha como soldado de Jesús debe hacerlo honestamente, sinceramente, según las órdenes del jefe. No porque estamos en la iglesia o no porque estamos afuera, no porque nos decimos que somos soldados de Jesucristo, que somos discípulos de Él, vamos a mentir. Él no quiere, no necesita de la mentira, no necesita del engaño. Él nos dice que procuremos presentarnos aprobados delante de Él. Es así que Pablo nos da un texto para pensar. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 7. Dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No te engañes, no te defiendas con mentiras. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó como soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, da un ejemplo acá Pablo, el labrador, para participar de su fruto, de la cosecha, debe sembrar primero. Es un esfuerzo. El soldado de Jesús debe ser un profesional, pero que debe trabajar con las reglas de Dios. Él es nuestro jefe, así como en el boxeo hay un jefe, un hombre experimentado que le da consejo. En lo espiritual, en lo divino, Dios también nos da consejo. Y como síntesis, Pablo dice en el mismo capítulo de 2 de Timoteo, versículo 2, pero desde el 15 al 16, dice: ¿cómo debe ser la conducta tuya, amigo? ¿Cómo debe ser mi conducta? Procura con diligencia, dice, presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Más evita, muchas veces hemos dicho, no te pongas a discutir. El Evangelio no es para discutir. No ese es el mandato que nos ha dado Dios. Dios nos ha dicho, sean testigos. Es algo que nadie puede rebatir porque es algo experimentado por mí. Seanme testigos. Yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Que me crean o no me crean es problema de los demás. Yo no debo discutir. Dice, procura, más evita profanas y vanas palabrerías porque conducen más y más a la impiedad. No discutamos. Ese es el soldado de Jesús. Debe estar con la verdad en su mano. Voy a dar un ejemplo porque ¿cómo fallamos? Fíjense ustedes, este ejemplo se trata de dos amigos que se conocían desde la escuela primaria. Uno de ellos luego se separan cuando ya son grandes porque uno va a la universidad a estudiar abogacía y el otro estudia la ciencia sagrada y luego es pastor. Pero las cosas de la vida los vuelve y en un verano están juntos. Y están en la casa del abogado. Ahí están pasando las vacaciones.
excelente. Salían, se bañaban, iban a pescar. Por las noches escuchaban música, buena música, conversaban, hablaban de muchas cosas. La última noche de vacaciones, el abogado le dijo al ministro, al pastor: he estado deseando hacerte una pregunta. ¿Crees de veras en ese libro que se llama la Biblia? ¿Crees vos en lo que dice ese libro? El ministro, sorprendido, respondió: claro que sí. ¿Acaso yo predico algo diferente? ¿Cómo voy a predicar algo que no creo? El abogado volvió a preguntarle: ¿crees que existe el infierno? ¿Y que ahí van los que no creen en Cristo? El ministro contestó: seguro que sí, creo. ¿Por qué me preguntás?, le dijo al amigo. El abogado replicó: pues me parece que no crees vos. Me parece que no crees. Mira, hemos estado 8 días juntos. 8 días. Y no me has dicho nunca una palabra de lo que dices que crees. Más aún, me dices que crees en el infierno y yo me cuesta pensar, yo, tu amigo, que puedo ir al infierno. No me has dicho nada. Sin embargo, dices que crees todo eso. El pastor, profundamente arrepentido, lleno de vergüenza, se disculpó, le pidió perdón al amigo por no haberle hablado de estas cosas fundamentales. Estimados hermanos, como conclusión, podríamos nosotros decir en esta mañana lo siguiente: debemos ser conscientes que como hijos de Dios tenemos una lucha contra el mal. Por lo tanto, debemos protegernos con la armadura de Dios. Dios nos ha provisto. La armadura es la verdad, la justicia, la salvación, la palabra de Dios como espada, la oración, la fe como un escudo. Debemos armarnos de esas cosas. En segundo lugar, aquel que lucha como soldado de Jesús de todo se abstiene. Debe ser un colaborador profesional. No quiere simpatizantes Dios. Dios quiere soldados, quiere hombres y quiere mujeres que estén consubstanciadas con el mensaje divino. En tercer lugar, el soldado, el siervo de Cristo, a su tarea la debe hacer legítimamente, honestamente, haciendo caso a la voz de Dios. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Pablo dice en Corintios capítulo 3 que nosotros somos colaboradores de Dios. A los corintios les decía: ¿pero qué tienen en la cabeza ustedes? ¿Qué Apolo los ha salvado? ¿Qué Pablo los ha salvado a ustedes? Cristo es el que los ha salvado. ¿Por qué se pelean? Entonces, debemos nosotros pensar que somos soldados y disciplinados, que estamos preparados para defender la causa de Dios. Que Dios nos ayude, es lo que pienso en este momento, a ser soldados de Cristo, colaboradores y testigos de la obra salvística de Jesús. No cristianos simpatizantes. Queremos ser soldados profesionales que defendemos la fe de Jesús.
Hermanos, que pasen un feliz día, pero también piensen que tenemos una lucha y que debemos prepararnos, que debemos asirnos de todos los elementos que Dios nos ha puesto en la mano para que tengamos la victoria. El diablo no nos puede derrotar, jamás, porque Dios está con nosotros. Pablo dijo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, después de haber pasado muchas penurias. Hubo un momento, diría, cúspide en la vida de Pablo, donde él tenía un problema y Dios no le solucionó. Dios le dijo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Hay cosas que las vamos a llevar toda la vida. Que Dios nos ayude, que seamos buenos hijos de Dios, buenos soldados.